Hay mucha propaganda, anécdotas, historias y un sinfín de información sobre Joseph Stalin. Hay que quienes de tirano no lo bajan. Para otros es un estadista, incluso un personaje ilustre. Por eso, hoy en Personajes que cambiaron al mundo, ¿quién fue Joseph Stalin? Vamos a analizar esto en 3 apartados: su lado destructivo, su lado constructivo y el realpolitik, para que puedas tener tus conclusiones y no caer en propaganda o falacias. Lado destructivo. Empecemos desde lo que más se escucha, y es que hay que aclarar que Stalin no tenía un autoritarismo. Su gobierno fue totalitario. Ya hemos visto las características de ese sistema y te lo dejo en la descripción por si hay alguna duda. ¿Por qué totalitario? Porque tenía una ideología muy fuerte y básicamente era cumplir con esos valores a toda costa. Si bien el socialismo o el comunismo no son ideologías totalitarias, incluso pudiera decirse que son lo contrario, pues Stalin las totalitarizó. De hecho, ese fue el tema de debate cuando se enfrentaron socialistas y comunistas, pero luego veremos ese tema. Volviendo con Stalin, al tener esta política de hacer cumplir su socialismo de una sola nación, pueden observarse valores propios del imperialismo, que claro, también puede discutirse si era imperial debido a que muchos consideran al imperialismo como la fase superior del capitalismo. Pero justo como lo veíamos en el video del imperialismo, su política de socialismo de una sola nación pretendía tener un país central y sus camaradas que eran todos los demás. También hay algunos autores que interpretan esto como eliminar las fronteras y tener un único país socialista. Pero expansión territorial e imposición ideológica siguen siendo imperiales. Muy al contrario de las ideas de Lenin o de Trotsky sobre la revolución constante y expandir esta concepción de la nueva humanidad por todo Occidente, yendo más hacia una revolución de conciencias. Al ser totalitario se prohibía la oportunidad de oponerse y del debate. Cualquiera que fuera en contra de lo que Stalin decretara arriesgaba su vida. Hoy van directo a los campos de... no, aquí se llaman distinto, aquí les dicen gulags. Esta medida convirtió a la Unión Soviética en un estado policial de persecución y miedo. En los gulags, millones de personas fueron atrapadas y en muchos casos desvividas. Y ojo, muchas de esas pérdidas, más que por otra cosa, fueron por la precarización de recursos debido a la Segunda Guerra Mundial. Sí, eran horrendas, pero no eran muy distintas a las prisiones occidentales. Luego vemos esa comparación a detalle. Tanto fue la paranoia que llegó a desvivir a altos funcionarios de sus fuerzas por temor a que lo fueran a traicionar. Colectivizó la agricultura y provocó una hambruna grave, sobre todo en Europa del Este. Y sí, muchas personas se fueron al cielo soviético por esta medida. Entre 1.5 a 12 millones de personas, depende de las fuentes. Hubo represión, caprichos y se le critica mucho sobre el tratado Ribbentrop-Molotov, del cual también tenemos un video. Así que Stalin sí tiene razones para ser acusado de tirano, de hacerlo responsable de la pérdida de millones de vidas y de ser un hombre que prohibía cualquier desviación ideológica. Claro, de la ideología totalitaria que él impuso. Pasemos al lado constructivo. Stalin recibió un país en desarrollo, un vasto territorio lleno de recursos y de gente muy diversa, desde el lado europeo hasta el lado asiático. A pesar de ello, logró consolidar una nación fuerte e industrializada. El objetivo era claro: el socialismo de un solo país debía competir con Occidente, mostrar que el socialismo y la economía planificada no solo eran funcionales, sino que eran mejores. Así se puso en marcha para cambiar totalmente el destino de la Unión Soviética con los planes quinquenales. Logró paso a paso dejar atrás un país de granjeros y agricultores a una maquinaria industrial de obreros en cuestión de años. Logró convertirse en el país europeo más industrializado y logró una tasa del desempleo del 0%. Su política de estómago lleno, mayor eficiencia, hizo que el sueño socialista se convirtiera en realidad para muchos intelectuales de Occidente. Para finales de los 20, señalaría a la socialdemocracia como antirrevolucionaria. Recordemos que para la izquierda en general, la socialdemocracia era la izquierda más tibia y un lastre para la revolución. Los comunistas se referían a ellos como los socialfascistas. Esa enemistad distanciaría a los socialdemócratas de los socialistas y los comunistas, mientras que los fascistas se volvían más poderosos. También fue el único líder mundial que realmente se preocupó por el empoderamiento fascista. Los soviéticos apoyaron a los republicanos españoles y a otros frentes populares antifascistas de Italia, Alemania y otros países. Su opinión sobre las democracias liberales era negativa debido a la coalición que tuvieron con los fascistas. A pesar de que estos últimos eran antidemocráticos, fueron apoyados por demócratas. El único sentido que tenían esas alianzas era por intereses burgueses de la hegemonía, lo cual constataba la realidad del sistema liberal de la época, que priorizaba jerarcas ricos y poderosos antes que los intereses populares. Ante la inminente lucha con Alemania, Stalin y la Unión Soviética buscaron a Gran Bretaña y Francia para unirse contra el fascismo. Pero estos no aceptaron. Los alemanes buscan a los soviéticos y firman el tratado Ribbentrop-Molotov para no enfrentarse, pero sí dividirse Europa del Este. 2 años más tarde, Alemania rompería el pacto en 1941 con la Operación Barbarroja. La Unión Soviética de Stalin sabía que Alemania atacaría tarde o temprano. La pregunta era ¿cuándo? La invasión fue sorpresiva no tanto porque no esperaran la traición,
sino que contemplaban que primero acabarían con Gran Bretaña, pues se sabía que Alemania no quería luchar con dos potencias y menos en dos frentes. Los alemanes avanzaron con rapidez y utilizaron las técnicas del Blitzkrieg. Estas tácticas no debían superar las 2 semanas por la intensidad de la estrategia. Pero los soviéticos supieron extender ese tiempo, provocando que poco a poco se agotaran los recursos de los hipernacionalistas, aunado al terrible invierno ruso. Al final todo se definiría en Stalingrado bajo la propaganda soviética de la Gran Guerra Patriótica. Los soviéticos lograron hacer retroceder a los hipernacionalistas alemanes por primera vez en su historia. A pesar de que estos resistían, en Kursk se acababa el juego. Stalin y la Unión Soviética fueron los primeros en entrar a Berlín y los causantes de que el pintor austriaco y sus achichincles se desvivieran. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, fue nominado al Premio Nobel de la Paz en el 45 y el 48, lo cual nos lleva al último apartado, el Realpolitik. Como pudimos observar, no es posible encasillar este tipo de personajes como buenos o malos. Cómo juzgarlos depende de las bases que utilicemos. Siendo humanistas y dignificadores de la vida humana y la libertad, fue un tirano que desvivió a millones de personas. Un totalitario que impuso su voluntad como quiso, ya sea para satisfacer sus caprichos o cumplir sus objetivos. Pero desde un punto, desde la modernidad, fue un personaje clave para el desarrollo de la historia. Industrializó la Unión Soviética, puso las bases de lo que hoy es Rusia, Bielorrusia y otros países exsoviéticos. Cambió la vida de millones de personas y, lo más importante, destruyó y humilló a los hipernacionalistas alemanes, los aplastó. Tan es así que antes de las películas de Hollywood, la Unión Soviética había ganado la Segunda Guerra Mundial para la mayoría de los civiles alrededor del globo, lo cual se traduce en haber evitado millones de desvivisiones, la caída de Europa y haber evitado el fin del pueblo judío junto a los esfuerzos de los aliados. Siendo más críticos, ¿qué tan diferente era Stalin y la Unión Soviética del colonizador Imperio Británico o Francia con África o cualquier otra nación del bando de los aliados? Incluso me atrevería a compararlo con México y Porfirio Díaz. Es raro el líder político del siglo XIX o del siglo XX que esté exento de las tendencias de la desvivisión étnica o la colonización o del imperialismo. Alejándonos del tema, es porque se debate que lo que motivó a los alemanes a iniciar la Segunda Guerra Mundial era algo que tenía que suceder. Era inevitable. En esos años no había piedad, empatía o compasión por nadie de la otredad, y menos si había una ideología totalitaria de por medio. Es claro que sí, un país construyó una maquinaria para desvivir personas y ese fue Alemania hipernacionalista. Por lejos fueron los más crueles y despiadados de la mano de Italia y Japón, pero de ahí en fuera los demás solo eran menos crueles. Las raíces imperiales y destruir a los diferentes lo compartían todos sin excepciones. Además, estamos hablando de la configuración de un Estado moderno. El Estado socialista pertenece a la modernidad. Cualquiera que crea que el liberalismo, que es el otro Estado moderno, se construyó tomando el té con los reyes, habría que preguntarse qué clase de historia les han enseñado, porque tanto sus líderes como los movimientos para madurar sus instituciones políticas no fueron agradables y no estuvieran llenas de abrazos. No olvides seguirme. Después de esto, ¿sigues pensando si Stalin fue bueno o malo? De ser así, ¿qué lugar merece? Te leo en comentarios. Recuerda seguirme para saber más de nuestra realidad, solo aquí en Difusión Relativa.